recordarles que la Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señalan a alguien que es más grande. Y ese es Jesús. Así es. Así que hoy en la lectura del día de hoy veremos cómo para avanzar en nuestro proceso de sanidad y libertad es indispensable que nosotros podamos limpiarnos la culpa, ya que sus efectos destruyen nuestra seguridad, arruinan nuestras relaciones y por supuesto nos mantienen estancados. Así que lo invito a que juntos el día de hoy nos desayunemos este trozo de la Escritura. Libro de Juan, capítulo 21, del 1 al 9, donde intencionalmente creceremos y le daremos plataforma a esta temporada del día de hoy. Así que, bienvenidos a la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. ¿Sabe por qué me encanta el libro de Juan? Que tiene muchas cosas que se vean a simple vista, pero tiene muchas cosas en las que hay que profundizar para ver qué quiere decirnos este evangelio. Así que empezamos con Juan 21, 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó una vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, conocido como Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron también, nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Imagínense qué rico pescado asado. Un pescado encima de ellos y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús les dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pedrito, ¿verdad? Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus brazos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Tremenda lectura de la palabra el día de hoy. Hermoso pasaje. Algunos lo interpretamos de una manera, algunos lo vemos de otra, pero definitivamente lo que sí no podemos callar es el momento donde nuestro buen amigo Pedro se redime de esa situación que vivió, ¿no crees, Aner? No, y sabes una cosa, las preguntas de Jesús, ¿verdad? Yo admiro muchísimo al leer a Jesús cómo él pregunta, y lo hace para autoevaluarnos, ¿verdad? Así como dice, evalúate tú, ¿verdad? A través de estas respuestas. ¿Y por qué le pregunta 3 veces? Como lo había negado 3 veces. Así es. Era como también su
forma de redención, ¿no? O sea, reconócelo, confiésalo 3 veces. Y algo también, como bien decías, a veces uno lo ve de una manera distinta, tal vez por el contexto en el que está, pero yo veo que Jesús hace un milagro a los pescadores que habían venido eran pescadores, era su oficio, regresaron a su antiguo oficio quizás, pero reciben la instrucción de alguien que estaba en la orilla y atienden el consejo de esa persona. Es decir, nosotros somos pescadores, somos profesionales. ¿A quién se le ocurre, por el amor de Dios, pescar? Ya cuando salió el sol, sin embargo, si no que pescamos nada en la noche. Y si la izquierda o si la derecha, ¿por qué? ¿Qué cambia tirarla de un lado del otro? Siendo ellos expertos. Siendo ¿no? expertos, pero siguen eso. Y me dice, bueno, ok, tengo que estar yo también pendiente de nuevas ideas, ¿no? Para poder aplicar en mi contexto. Y de igual manera, Jesús hace el milagro a quienes estaban trabajando. Jesús hace el milagro a quienes trabajaron toda la noche. Jesús hace el milagro, hace lo sobrenatural para aquellos que hacemos lo natural. Es decir, nosotros enfoquémonos en hacer lo ordinario y Dios hará lo extraordinario. Así cosas que yo veo aquí, Nikki. ¿Tú qué miras también? Es que me encanta eso porque tú miras una cosa, Sí. Rubén mira otra cosa, Noel mira otra cosa. Aquí en este versículo hay mucha tela que cortar. Y es que lo que yo vi, lo voy a contar, Ajá. es que este capítulo 21 es añadido, porque el evangelio debió haber terminado en el 20. A ver. O sea, si ustedes leen, en el 20 ya Jesús se les había aparecido a los discípulos, ya los había comisionado, ya los había enviado, y amén, casi que dice amén, y así sea. De repente, añaden un capítulo. O sea, ¿por qué Juan añade un capítulo que no sigue ni siquiera el hilo lógico de donde venía terminando el evangelio? Y es que en el capítulo 20, si ustedes lo leen, viene Dios y les sopla. Dice que Jesús sopla sobre sus discípulos y les imparte el Espíritu Santo. Y les dice, eso fue antes de Pentecostés. Así es. Ajá. Y les dice, así como a mí me han enviado, yo los voy a enviar a ustedes. Pero ¿qué pasa? Después de la alegría, el gozo, que sí, que Jesús está aquí, que sí, que nos comisionó, ellos regresan a lo que hacían antes. O sea, ellos en vez de hacer lo que Jesús les dijo que hicieran, regresan a pescar. Y entonces cuando leemos en el 20 que Jesús les dice a quienes perdonen, miren, esto se lo voy a leer textual, no me lo estoy inventando. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y a quienes ustedes retengan los pecados, estos les serán retenidos. Pero el único que tiene el poder para perdonar pecados es Jesús, no los discípulos. Pero aquí Jesús se está refiriendo a la proclamación del evangelio para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué quiere Jesús que haga? O sea, si ustedes van a la comisión de Lucas 24, 44, Jesús dice, proclamen el evangelio, cuéntenle a todo el mundo, empezando por Jerusalén, para que estos se arrepientan y entonces venga el perdón de los pecados. Entonces, el perdón de los pecados viene por el arrepentimiento, y el arrepentimiento por contar el evangelio y la proclamación de que Cristo murió. O sea, es un círculo. Entonces, para Jesús, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento? Hoy estamos hablando de orden. Y de limpieza. Y es que realmente, así como hay un cielo, existe un juicio. O sea, no es que, como hablamos mucho de gracia, y eso a veces nos da como permiso, o creemos que tenemos permiso para pecar y no arrepentirnos, pero realmente ayer hablábamos con Cuchi del infierno. Ayer estuvimos con Rubén hablando acerca del infierno. Así es. Y realmente es real. O sea, Jesús tiene un interés genuino y por eso siento yo que se le aparece a los discípulos para recordarles que la gran comisión es proclamar el evangelio para el arrepentimiento y perdón de los pecados. Eso es extraordinario porque miren, como les decía yo al principio, la Biblia no es una serie de historias desconectadas. Hay cada elemento que nos muestra una historia de salvación para la humanidad. Una historia donde cada persona tiene la gran oportunidad de redimirse por ese sacrificio que Jesús hizo. Yo no sé qué detalles ves vos allí, ¿no? Es que hay tantos detalles. Y en el versículo 12 que Agner lo leyó, dice, Jesús les dijo, vengan a comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Sabía. O sea, pero lo que pasa es que entonces te quedas preguntando, ¿cómo así que los discípulos no se atrevían? Porque ya habían pasado ya mucho tiempo con el maestro, y literalmente a veces me identifico, a veces cuando uno ve la Biblia,
Uno a veces solo mira el personaje al famoso, digamos, al héroe, y entonces dice, sí, yo me identifico con Jesús, me identifico con David y todo, ¿verdad? Pero aquí yo me identifico con los discípulos, porque ¿cuántas veces hemos visto los milagros de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado de su sanidad, nos ha dado de su provisión? Y de repente nos viene un problema y otra vez empezamos a dudar que Dios no lo puede hacer. Humano. O sea, literalmente, sabes que Dios ha hecho cosas más grandes del problema que ahora mismo podemos estar y decir, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Entonces, yo me identifico con los discípulos porque literalmente me ha pasado lo mismo. Y yo le quiero decir a la audiencia que nos está escuchando, es que Dios sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy, y va a ser el mismo de siempre. O sea, a Dios no le preocupa qué tamaño o qué tan grande es tu problema, qué tan grande es la necesidad, qué tan grande es lo que necesitas. Dios puede resolver cualquier cosa. Lo imposible es para nosotros, para Dios no. Entonces, cuando leo esto, entiendo que Dios puede hacer lo que Él quiera, pero tengo que estar cerca de Él y saber que es Él, porque muchas veces nos está hablando, nos está diciendo qué hacer, pero como no lo conocemos, porque no tenemos vida de oración, no leemos su palabra, entonces no vamos a entender que es Él el que nos está hablando. Entonces creo que tenemos que estar atentos y que no nos pase como los discípulos, que de repente se nos aparece el maestro con un milagro y me da miedo, ¿será que fue Dios el que me habló? ¿Será que fue el milagro? Entonces, saber que fue Dios el que me ayudó en ese momento. Qué buen punto, Robert. De Qué verdad buen, que sí, qué la su- verdad que qué- sí. Y te das cuenta, yo veo también otras situaciones ahí tan especiales. Primero cuando, un líder que cocina para su gente, ¿no? Así es. Un líder que hace el desayuno para su gente, modelándonos el liderazgo. Yo creo que Dios no nos condena, por supuesto, nos redime, pero aquí vemos a un Jesús que le pregunta a un Pedro, que dicho sea de paso, el Pedro, la barca no iba lo suficientemente rápido para llegar a Jesús, ¿verdad? Se tira al agua. Es show. Así es su emoción, su 200 pasión. codos, dice. Ajá. Yo hice la conversión. A ver. Son alrededor de 89 metros. Agua, Para nuestra audiencia es más o arquitecto. menos como una cuadra, imagínense. O sea, a la distancia era difícil vislumbrarlos, ¿no? Sí, imagínate. Entonces va. Que de verdad, Pedro lo máximo. Es que sí, Pedro era lo máximo. Y la pregunta de Jesús que le dice, ¿te acordás antes de la oración del Getsemaní que dijiste que aunque todos estos me abandonaran, tú no me abandonarías? Pedro, ¿me amas más que estos, como lo dijiste antes de negarme? No lo dice así, ¿verdad? Pero ese era como que el mensaje. Ese es el Es como mensaje que oculto. Jesús le diera la oportunidad de borrar su Exactamente. triple negación con una Exacto. triple afirmación. Así es, me encanta, esa parte me encanta. No, y saben una cosa, también creo yo de que para mí hay dos detalles importantes. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero a mí me encanta encontrar esas trivias en la Escritura, Sí. porque el Señor lo puso así para que nosotros las encontramos. Primero, este hecho se da cuando iba amaneciendo, dice. Sí. Como que en la espiritualidad que Dios nos permite vivir, el levantarnos temprano es clave, ¿no? Clave. que Es clave porque ahí es donde Dios actúa en su maravillosa bondad, en el lenguaje bíblico. Es el momento extraordinario de la intervención. Por eso el de Dios. salmista decía, temprano yo te voy a buscar, Así en la es, madrugada así te voy a es. buscar. Y Es esto que tiene sucede en ese algo horario. especial. Exactamente. Es y que eso- todo eso está sucede. apagado, entonces tenés más chance de escuchar la voz de Él. En segundo lugar, precisamente sale Pedro de la barca, sale corriendo para alcanzar a Jesús. Y recuerdan que la primera oportunidad que Pedro hace eso es cuando Jesús lo llama en la tormenta. Cierto, en la tormenta. ¿Verdad? Ajá. Lo llama y entonces él se abalanza ante Jesús, le dice, si tú eres, llámame que vaya donde tú estás. Pero hay algo que sucede. La fe le juega la pasada que todos sabemos, ¿verdad? La pasada donde fue criminal para él y empieza a hundirse. En esta oportunidad él va seguro hacia donde está Jesús a redimir esos momentos precisamente donde él lo negó 3 veces, ¿verdad? Mira lo que estás diciendo. Y otra vez en esa historia que estás hablando, tampoco lo habían reconocido. Así es, así Porque es. también empezaron así como un fantasma. ¿Qué será que no lo literalmente, o sea, reconocían? ya tenían buen tiempo de estar con él. Y entonces, y a la otra cosa que le pasa, que decía Agner, que pasa con un pescador, no sé, no soy experto en el tema, digamos, pero que un pescador se empiece a hundir en la mar, o sea, que no sepa nadar, o sea, Ajá. que se empieza a hundir y Señor Jesús, sálvame. No sé si se le paralizaron las piernas en ese rato,
Pero yo los pescadores que conozco nadan, pero como que fueran así tiburoncitos. Y eso es lo que dice Rubén de la belleza de la Biblia, de las trivias Ajá, que uno sí. puede encontrar en la Escritura. ¿No? Y que te da ese conocimiento y ese desenmarañamiento de esa información que Dios quiere darnos para mostrarnos su plan de salvación. Y saben, al final de las preguntas que le hace precisamente que Aner comentaba, para redimirse, 3 veces lo negó, 3 veces le pregunta, al final le dice, sígueme. Y esa es una confirmación definitivamente que la restauración entre la amistad de Jesús y Pedro se ve materializada en el perdón. Y por supuesto en el nombramiento y en esa asignación de llevar a sus hijos hacia la salvación. ¿Quién dijo que la Biblia era aburrida? Solo de un pasaje, Así es. todo lo que sabe. Santo. Por eso hoy queremos que usted entienda esta parte que es súper importante, que nosotros debamos de estar limpios y en orden, saber de que el Señor nos ha puesto en este tiempo para entender no los misterios que hay en la Escritura, sino para saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, está pendiente de nosotros y nos ayudará en cualquier proceso. ¿Qué tal, Aner, si hoy nos ayudas en oración para que nuestra audiencia pueda tener esa conexión con el Señor y saber lo importante de esta redención? Qué lindo poder orar y poder encomendar al Señor también nuestro corazón. Y esta semana, amado Dios, nos ponemos de acuerdo para buscar e implorar tu nombre, Dios. Señor, clamamos por tu presencia en nuestras vidas. Queremos aprender a identificarte. Anhelamos, Señor, aprender a discernir tu voz, tu consejo, a poder verte a través de sueños, de visiones, pero también de nuestra cotidianidad de todos los días. Anhelamos verte y esta semana la encomendamos delante de ti y pedimos, Señor, que tú te reveles a nosotros. Queremos identificarte porque anhelamos comer contigo, Señor, desayunar contigo, platicar contigo y que sea revelada a nosotros tu voluntad en cada día. Bendecimos los trabajos, bendecimos nuestras familias, bendecimos las oportunidades que tenemos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Estamos en esta temporada, semana 3, hablando sobre eso. Estas son 2 palabras que a muchos de nosotros nos causan estrés. A algunos nos descomponen y a otros nos causan el desorden, ¿verdad? La y la limpieza. limpieza. Sí. Así que, Rubén, ¿qué pero piensas, tenemos Vicky? un video. Creo que hoy sí hay un video porque tenemos una invitación hoy para ustedes. Así que vamos a ver el siguiente video. Cultura BCD. Somos un espacio de crecimiento en donde las artes, literatura, ciencia y fe convergen para presentarte ideas y conceptos innovadores como una herramienta para tu desarrollo. Únete a la experiencia de Cultura BCD en nuestra primera conferencia, Cultura y Cristianismo, con el expositor Gonzalo Chamorro. Sábado 18 de noviembre, 8 de la mañana, en Centro de Convenciones Ilumina Zona 10. Y nos emociona mucho poder invitarlos a nuestro primer evento de Cultura BCD, Cultura Vaya con Dios. Es un nuevo espacio de crecimiento en donde las artes, literatura, ciencia y fe convergen para presentarles ideas y conceptos innovadores como una herramienta para su desarrollo. Así que únanse a la experiencia Cultura BCD, no se pueden perder nuestra primera conferencia Cultura y Cristianismo con el expositor Gonzalo Chamorro y por el mismo precio la participación de Ronnie Madrid. Así que este sábado 18 a las 8 de la mañana en Centro de Convenciones Ilumina de la Zona 10. Entradas pueden, si usted no se gana la entrada, puede escribir, buscarlo en vidareal.tv, entradas, /cultura BCD. El costo es de 120 y que le incluye un ejemplar del libro Cultura y Cristianismo. Es un libro que realmente estábamos platicando que es un libro que todo cristiano que empieza en la fe y que ya ha estado caminando en fe debería de tener. Es un libro bastante corto. Yo creo que Gonzalo está aprendiendo a escribir un lenguaje para que todos entendamos. Es un lenguaje muy amable. Toda la sabiduría que puede tener Gonzalo está plasmada en este libro, así que lo recomendamos. Escríbanos, compre sus entradas y nos podemos ver este sábado. Para más información pueden escribir al 3043-8888 y ahí les vamos a dar información. 120 quetzales, libro, desayuno y entrada. No se lo puede perder. Así que la bienaventuranza dice, dichosos los de corazón limpio. Mateo capítulo 5 y versículo 8. ¿Y qué es lo que viene después de eso? Porque ellos verán a Dios, dice. Así que quédese con nosotros y vea a continuación este segundo segmento de Limpieza y Orden.
Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Así que empecemos con limpie su vida. ¿Alguna vez ha intentado sacarle la delantera a su pasado? En una convención de patrulleros estatales, me encanta esta historia, pongan atención, de Arkansas. Buenísimo. Se pidió a los asistentes que presentaran la mejor excusa que habían oído de alguien que no quisiera ser multado por exceso de velocidad a NED. Así es que la excusa ganadora fue presentada por un patrullero que detectó una furgoneta que iba a alta velocidad por la autopista interestatal. El patrullero encendió sus luces y la alcanzó, pero la furgoneta no bajó la velocidad. La patrulla estaba a escasos centímetros del parachoques trasero, pero la furgoneta seguía como si nada. El patrullero encendió la sirena y la furgoneta pareció aumentar la velocidad. Por último, se quedó sin combustible y quedó parada al lado de la carretera. Uy, esas luces que te aparecen detrás cuando vas manejando. El oficial salió de la patrulla y se acercó al infractor, quien bajó la ventanilla para oír la pregunta del patrullero. ¿Vio las luces intermitentes de mi patrulla, señor? Sí, señor, las vi. ¿Se dio cuenta que iba detrás de usted casi pegado a su parachoques? El conductor dijo, sí, señor, lo vi. ¿Y oyó el ruido de mi sirena a lo largo de varios kilómetros? Sí, señor, también lo oí. Preguntas de los patrulleros, ¿verdad? Por último, el patrullero le dijo, entonces, ¿por qué no se detuvo al lado de la carretera? Bueno, respondió él, para serle franco, hace unos 2 años mi esposa me dejó por un patrullero del estado de Arkansas y tenía miedo de que usted estuviera tratando de devolver. Ingrato. ¿No sería bueno que viviéramos nuestra vida sin temor a que el pasado nos alcance? ¿Será que eso es posible? La respuesta es sí. Para esto profundizaremos en las bienaventuranzas, en esta decisión que dice, dichosos los de corazón limpio. Un corazón limpio está libre de impurezas. Es un corazón libre de todos los chunches, los desperdicios que nos pone un gran peso encima. Es un corazón que ha sido lavado de todas las heridas, complejos y hábitos del presente y del pasado que plagan nuestra vida. Aquellos que verdaderamente son puros de corazón no le tienen miedo a su pasado. No se pasan el día con el cuello volteando mirando hacia el pasado. Pero muchos de nosotros perdimos hace tiempo la esperanza de tener un corazón limpio. ¿Será siquiera posible para usted tener la dicha de un corazón limpio? La respuesta se encuentra en los siguientes programas en donde aprenderemos a limpiar la nuestra. No va a ser fácil, pero el proceso se divide en pasos concretos y los resultados cambiarán nuestra vida para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Lo cierto es que todos tenemos remordimientos. Todos hemos hecho cosas que quisiéramos cambiar si pudiéramos regresar el tiempo. Pero no podemos. Nos sentimos culpables y llevamos esa carga donde quiera que vamos, a veces de forma consciente y otras sin siquiera saberlo. Negamos nuestra culpa, la reprimimos y la transferimos a otros. Buscamos excusas y nos justificamos, pero sin importar cuánto tratemos de huir, seguimos sintiendo sus efectos. Para recuperarnos de las heridas, los complejos y los hábitos que hay en nuestra vida y experimentar el gozo de un corazón puro, tendremos que aprender cómo quitarnos de encima nuestra culpa, nuestra vergüenza y cómo adquirir una conciencia limpia. Cierto joven llamó a uno de esos programas radiales de opinión presentado por un psicólogo y dijo, estoy consumido por la culpa y no sé qué hacer con ella. ¿Cómo me libero de esta culpa? La respuesta ofrecida por el presentador del programa fue, usted no puede liberarse de la culpa. Lo que tiene que hacer es aprender a vivir con ella. Esa no es la respuesta. El psicólogo le dijo a aquel joven afligido que racionalizara su culpa. Podemos racionalizar todo lo que queramos, pero en nuestros corazones sabemos que hicimos algo mal. La buena noticia es que encontraremos la clave al alivio de la culpa si damos los pasos necesarios para llevar a cabo esta decisión. Conoceremos la dicha de un corazón limpio y podremos decir a una voz con el salmista, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados.
Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y miren, hoy de la mano de John Baker, viendo esta experiencia, esta historia, nos refleja la gran debilidad de la culpa. Esto nos habla en el Salmo 32, en su versículo 1 y 2. Porque la culpa es el resultado de haber violado una norma o una ley en particular. La culpa, oigan esto, la culpa sobre todo es un estado o una condición, no es un sentimiento. Por eso hoy creo que para poder experimentar el gozo de un corazón limpio y puro, tenemos que aprender nosotros cómo quitarnos de encima esa culpa y así tener nosotros la plena confianza de que con una conciencia limpia podremos ver al Señor. Aner, ¿qué nos cuentas? Me puse a pensar en el Salmo 23:6, que dice que la bondad de Dios nos persigue todos los días de nuestra vida, ¿verdad? El bien y la bondad del Señor nos persigue. Y muchas veces pareciera que somos como esa persona que está huyendo, ¿verdad? A toda velocidad y no nos dejamos alcanzar. Pero ¿qué tal si nos dejamos alcanzar por la bondad de Dios y decir, Dios, aquí estoy. No soy tan orgulloso como para no rendirme delante de ti. No soy tan fuerte como para no inclinarme delante de ti. Señor, aquí estoy. Recibo tu gracia, recibo tu perdón. Y por otro lado, además de abocarnos y entregarnos al Señor de esa manera, descansar en Él, pero también abandonarnos en sus brazos, también el tema de perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces, no sé, a mí me ha pasado, ustedes, que llego delante de Dios y Señor, perdóname, ¿verdad? Por tal situación, no lo manejé de manera correcta, si pudiera volver el tiempo atrás, quisiera. Pero el Señor me dice, ya, o sea, yo ya no lo recuerdo, o sea, ya te perdoné, o sea, perdónate a ti mismo. Porque muchas veces tenemos ese cargo de conciencia, pero no podemos huir de eso, sino simplemente aceptar el perdón de Dios, Nikki. Hay un video que a mí me daba mucha risa al inicio de la pandemia y era de un murciélago que cantaba y la culpa no era mía, sino del chino que me comía. La culpa fue el chino. Y la verdad es que siempre encontramos una excusa. O sea, nos justificamos y cuando nos damos cuenta que Dios toma muy en serio el pecado y a veces nosotros no le damos esa importancia que Dios le da al pecado. Y empezamos con excusas, así como este murciélago de el que es salvo ya es salvo, entonces yo tengo permiso para hacer lo que yo quiera. O no es mi culpa, es mi contexto familiar, son mis papás. O Dios conoce mi corazón, aunque yo haga maldad, pues Dios lo sabe. Y son muchas excusas que podemos entrar en nuestra mente y darnos cuenta que lo único que hacen es acallar nuestra conciencia cuando nosotros estamos pecando. Y nos hace inmunes a nuestros temores y nos invita a seguir haciendo lo que para los ojos de Dios no está bien, porque el pecado es pecado. Y a veces vemos y queremos ver a Dios solo como nuestro Padre y no como nuestro juez, cuando realmente es necesario ese orden y esa limpieza en nuestras vidas. A mí de niña me contaban una historia que yo no sé si eso será de verdad o no, pero que cuando llegamos al final de nuestra vida va a haber una pantalla grande, me decía mi maestra, en donde van a pasar todos los episodios de nuestra vida. Y cuando la maestra decía eso, yo pensaba, mis papás me van a matar. Pero porque a veces... Traviesan. A veces nos da más pena que nos descubra un familiar a estar pecando ante los ojos del Señor. Y yo creo que Dios quiere revelarnos hoy por medio de su palabra. En Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si confesamos nuestros pecados y nos limpiamos de toda maldad. En el Salmo 32:5, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás mi pecado. O sea, no cubrir nuestras transgresiones, sino confesarlas y arrepentirnos. ¿Y qué implica eso? Apartarnos, Rubén. Así es, ese es el sacrificio de Cristo en la cruz. Apartarnos para Él y sobre todo aceptar que esa culpa solo nos destruye, ¿no? Y que tenemos que trabajar en esto para obtener la bendición del Señor, ¿no es así, no? El Salmo 24 dice, ¿quién entrará al lugar santo, limpio de manos y puro de corazón? Y la culpa nos hace que dejemos de disfrutar la vida, dejemos de disfrutar las bendiciones del Señor. Porque cuando andamos con culpa en la calle,
empieza a entrar la amargura, empieza a entrar el odio, vemos que todo el mundo la tiene contra nosotros. No, cuando entendemos que somos hijos amados y que hemos sido perdonados y limpiados por la sangre de Cristo, podemos vivir una vida llena de alegría sabiendo que el pasado se quedó atrás. Literalmente yo empiezo una nueva vida, pero cuando lo estoy recordando, y como decía Agner y Rubén, ya el Señor no lo está recordando, solo somos nosotros. Entonces eso es como esa amargura. Tenemos que vivir limpios sabiendo que el sacrificio de Jesús valió la pena, porque cada vez que también yo estoy culpándome de las cosas, le estoy quitando ese poder a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que fue limpiar mis pecados y hacerme libre de cualquier culpa. Así que, por favor, yo le quiero suplicar que si usted ya aceptó a Jesús en su corazón, siéntase libre, viva como una persona libre. Imagínese usted un preso que acaba de salir de la cárcel y imagínate, Nikki, que sale de la cárcel y ya lleva una y ya semana. Le pagaron la fianza. Ya está afuera, digamos que ya está en su casa, ya pagó su condena y todo, y que esté en su casa ya libre, con un buen desayuno, chapín y todo, y esté recordando, ay, cómo extraño cuando estaba en la celda. Ay, cómo extraño esa ¿cómo se llama? Cosa Esa soledad. Sí, o sea, así es muchas veces nuestra vida. Cuando estamos recordando el pasado, Jesús ya nos hizo libres, simplemente. Hay una publicación de Ricky Marroquín que a mí me marcó la vida, y esta dice que muchos de los pecados que nos entretienen son los mismos por los que Cristo murió en la cruz. O sea, cuando entendemos eso del pecado, Rubén. Sí, eso nos hace a nosotros partícipes de esa gracia y ese favor que Dios nos da. Y saben, debemos reconocer que el sacrificio de Cristo a través de su muerte nos limpia de todo pecado y toda maldad. Yo quiero traer aquí a mención a un autor de hace unos 20, 30 años, John S. Bonstra, que nos decía que la muerte de Cristo es una muerte vicaria, una muerte expiatoria y una muerte de sustitución. Vicaria, ¿por qué? Porque nos representó a todos, absolutamente a todos, sin medida, sin color, sin raza, sin tamaño, sin nada. Entonces su muerte es vicaria, su muerte es de expiación, porque Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar, ni aún juntando la plata de la lista 500 de Forbes, nada hubiera podido haber pagado ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y por supuesto es una muerte de sustitución, porque Él tomó nuestro lugar. Él dijo, yo me voy a sacrificar por todos aquellos que lo necesitan. Es decir, el hermano sin culpa por la culpa del hermano. Y por eso este autor decía, la muerte de Cristo es una muerte vicaria, una muerte expiatoria y una muerte de sustitución. 3 acciones que con una gran valentía nos redimió del pecado, nos quita la culpa y sobre todo ordena nuestra vida para sus propósitos. Así que hoy, ¿qué tal si le oramos al Señor juntos? Nobel, te invito a que hagas esta oración y le digamos lo fabuloso que es saber que su gracia nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, mi querido Rubén. Y yo quiero atreverme a hacer algo más. Si usted está ahí detrás de su televisión, detrás de cualquier pantalla, o va usted en la radio, yo quiero invitarle a que pueda hacer la oración de fe conmigo, porque creo que eso nos hará libres. Así que puede repetirlo ahí donde usted va. Señor Jesús, hoy yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que moriste en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura. Hoy yo creo que mi vida puede ser diferente en el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, te pido por esas personas que han estado viviendo con la culpa, que han estado viviendo con la presión del pasado. Te quiero pedir que tú les muestres a su corazón, a sus vidas, que han sido libres por tu sangre, que hemos sido perdonados y que podemos vivir una vida llena de bendición, que no es fácil, pero Señor, tu palabra dice que tu yugo es fácil, Señor, y que nuestra carga es ligera. Te pedimos que nos ayudes y que podamos seguir avanzando en esta semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Antes de dar los pasos para superar la culpa, es importante entender sus efectos negativos en nuestra vida, viendo a detalle lo que la culpa nos hace. Número 1. La culpa destruye nuestra seguridad. Culpa y seguridad no pueden coexistir en la misma persona. Cuando me siento culpable, temo ser atrapado o que la gente se entere de que no soy quien digo ser.
La culpa nos hace sentir inseguros porque vivimos preocupados de que alguien descubra la verdad sobre nosotros. ¿Será que todavía vamos a gustarles cuando sepan la verdad? Qué buena pregunta. Sir Arthur Conan Doyle, el autor de las novelas del detective Sherlock Holmes, era un bromista consumado. Un día les hizo una broma a 5 de los hombres más destacados en Inglaterra. Envió una nota anónima a cada uno que decía: todo se ha descubierto. Huir de inmediato. Cuestión de un día, los 5 habían salido de Inglaterra. Imagínese usted saber qué habían hecho, ¿verdad? La culpa es como una nube negra que nos persigue. Vivimos preocupados de que alguien encuentre el esqueleto que tenemos escondido, aquel secreto oculto y profundo que nadie conoce. Es como llevar una carga pesada al cuello que nos roba la confianza en nosotros mismos. Segundo, la culpa arruina nuestras relaciones. La culpa sabotea nuestras relaciones interpersonales con las reacciones dañinas que nos provoca. A veces reaccionamos de forma exagerada con impaciencia o enojo, o estallamos sin razón por causa de alguna culpa enterrada. La culpa también puede volvernos indulgentes, y si usted no comprende esa palabra, la indulgencia no es más que una actitud o una tendencia que facilita el perdón, las ofensas o el castigo con cierta tolerancia, juzgando sin severidad los errores de los demás. Así que por eso la culpa nos puede volver indulgentes. Los padres a menudo se sienten culpables por malas decisiones que han tomado y las compensan muchas veces dándole gustos a sus hijos en todo. La culpa puede volvernos adversos al compromiso. Nos preguntamos por qué no dejamos que la gente se nos acerque. Nos permitimos acercarnos hasta cierto punto, pero ni un centímetro más. Las relaciones del pasado ponen pie en el presente y arruinan el futuro. Muchos problemas maritales son resultado de sentimientos de culpa por cosas que sucedieron antes o a comienzos del matrimonio. La culpa del pasado ocasiona problemas en el presente. Número 3. La culpa nos mantiene estancados. En lugar de lidiar con los problemas del momento, algunas personas siguen atascadas en el pasado. El sentimiento de culpa por algo nos tiene prisioneros. La culpa trata de mantenernos enfocados en lo que ya pasó, recreándolo una y otra vez en nuestra mente. Es porque queremos volver a vivir todas las cosas que quisiéramos cambiar de algún modo. Es como conducir un auto mirando el espejo retrovisor. El espejo retrovisor es muy útil porque nos da la perspectiva. Mirar nuestro pasado también nos da la perspectiva, pero si lo único que miramos es el pasado, nunca vamos a ver el presente ni podremos anticipar el futuro. Hay personas que se enfocan tanto en el pasado que su espejo retrovisor se vuelve más grande que el parabrisas. Con ese estilo de conducción es prácticamente imposible avanzar. De hecho, lo más probable es que ocurra un accidente en el futuro. El crecimiento espiritual es el proceso de expandir nuestro parabrisas y encoger el espejo retrovisor para que podamos seguir adelante con el presente. Sentirse culpable no cambia el pasado, así como preocuparse tampoco cambia el futuro. ¿Y qué es lo que logramos, Rubén? Lo único que logramos sintiéndonos culpables por el ayer es arruinar nuestro día de hoy. Con el tiempo, la culpa puede arruinarnos la salud. Cada vez que nos tragamos la culpa, el estómago pasa cuenta de cobro. Y si no hablamos de ello con Dios y personas de confianza, seguiremos sintiendo náuseas y repeliendo a los demás. La cuarta decisión sanadora que iniciamos a ver hoy saca nuestro pasado doloroso a la superficie para que podamos lidiar con él, ser limpiados y así poder avanzar hacia la salud y la plenitud del gozo. Aunque esta decisión puede asustarnos en un paso que distingue claramente a los que nada más quieren hablar acerca del recuperarse y los que realmente quieren mejorar. Si quiere cambiar su vida, si quiere recuperarse de verdad, si quiere crecer y librarse de un sentimiento de culpa de una vez por todas, tendrá que darle el ultimátum al pecado, limpiar su vida y decidirse por el orden.
Mire qué extraordinaria lectura la que nos ha puesto John Baker hoy en su libro 8 decisiones sanadoras, hablando sobre la culpa. Y saben, sentirnos culpables, dice, no cambia el pasado, así como preocuparnos tampoco cambia el futuro, porque la culpa nos puede arruinar el día de hoy, Aner. Y sabes una cosa, me gustó el tema, muchos problemas en el matrimonio, dice, son consecuencias de la culpa que traemos del pasado. Y esa culpa es como pensar que hay alguien que me está persiguiendo. Dice, cuando me siento culpable, menciona el autor, temo ser atrapado. Y si tan solo, ¿verdad? En lugar de estar huyendo, enfrentamos la situación, pero no la enfrentamos con nuestra verdad, sino que con la verdad de Dios, sabiendo que es a través de Él que puedo de verdad ser redimido, ¿verdad? Y quitar toda esa culpa. Sin lugar a dudas, yo creo que uno cosechará lo que siembra, ¿verdad? Y habrán cosas que me tocará que solucionar. Pero esa culpa que está en mi corazón es como una gran carga, ¿verdad? Ustedes, es una carga pesada que no me deja avanzar. Es como cargar una gran mochila allá atrás que me impide caminar o me impide andar con mayor libertad. Pero es una decisión el quitarnos esa mochila, Miki. Es una decisión. Completamente estamos llenos de decisiones y en nosotros está el tomar esa decisión. Yo tengo una tía que es vegetariana, tenía una tía, y a mí me gustaba irme a dormir a su casa y un día nos preparó un plato inmenso de lentejas y la llevó al comedor y nos dijo, les hice lentejas, y nos empieza a contar. Ustedes saben que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Yo nunca había probado las lentejas, entonces yo dije, bueno, después de escuchar la historia, seguramente ha de ser algo increíble si Esaú vendió su primogenitura por este plato, y cuando pruebo semejante vomitivo... ¡Ay, no! No seas así. Estaba hasta crudo. O sea, yo dije ¿Serio? carnita Es que asada. ella es vegetariana, entonces no le echó cerdo, Mira, no le echó es hueso, no le echó... vegetariano, o sea, Ajá. llegas con hambre a la casa de ella y puro brócoli. O sea, ahí es de Cosa ponerle ganas a la comida. O sea, que si me quiero poner fit, me voy a vivir un mes a la casa. Sí, ¿Con ahí qué razón estás tan flaca? Ay, vieran, ay, muchas gracias. No, y la verdad que digo, hablando de esto, en Hebreos 12, 16 y 17 se encuentra uno de los versículos más tristes, aparte de cuando Dios se apartó de Sansón, porque acá el Espíritu Santo usa a Esaú como un ejemplo de que no haya ninguna persona inmoral ni profana, dice Hebreos, que vendió su primogenitura como Esaú por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Y cuando leemos esto, yo digo, él vendió, Esaú tenía la oportunidad de ser el Dios de Abraham, Isaac y de Esaú. Y de Esaú. Pero él vendió esta bendición por satisfacer sus deseos momentáneos. Él vendió su herencia y su salvación por sus deseos de la carne. O sea, ¿cuánta hambre tenía Esaú para vender ese regalo de Dios por un plato de lentejas que a mi parecer no estaba ni rico cuando yo probé el plato de mi tía? Y a veces pecamos deliberadamente y no sabemos lo que realmente nos estamos perdiendo, y es esa bendición de ser hijos del Señor. O sea, Rubén, tú decías, con esta oración de fe somos hijos, somos salvos, tenemos una herencia bendita que no podemos cambiar por un plato de lentejas. Y cuando hablamos de culpa, yo pienso en el hijo pródigo. Él estaba con cerdos, en estiércol de cerdos, y él toma una decisión, así como tú decías, Ana. Una decisión. Él se arrepiente y a él no le importa la vergüenza de llegar a la casa de su padre oliendo a cerdo, pero él ya había tomado su decisión, y yo creo que vencer esa culpa por medio del arrepentimiento, Dios nos va a recibir, Rubén. Creo que esa herencia santa vale cualquier pecado que podamos evitar en nuestra vida para tener una vida de santidad. Claro, no, y por supuesto que, como decía el autor, la culpa definitivamente no puede cambiar el pasado, porque No el lo pasado cambia. es pasado, ¿verdad? Y puede afectar nuestro futuro, pero es nuestra decisión de qué manera nos va a afectar y nos va a causar un desprendimiento o una separación de la gracia de nuestro Dios, ¿no? Y Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Y yo estaba pensando ahora con la culpa, cuando nos mandan este bosquejo para poderlo meditar. Y como pastor muchas veces me toca hablar con personas que llevan 10, 12, 15 años pasando situaciones complicadas. Y lo que a mí me da tristeza, y eso sí me duele mucho en el corazón, es cuando veo personas que ya llevan esa cantidad de años, imagínate, una adolescencia, si lo quieren ver así, y recordando el pasado del dolor que vivieron. Y no estoy diciendo que hay situaciones que no duelan, pero lo que pasa es que te trunca la vida. Literalmente veo que las personas empiezan a envejecer más rápido, literalmente viven amargadas, como lo dije en el segmento anterior. Y a veces quisiera uno como que sacarles ese chip, porque uno mira que eso es solo, quítate ya la culpa, ya deja el pasado atrás, dale vuelta a la página y tu vida va a mejorar. Y lo único que puedo entender es que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Cuando yo entiendo que la verdad me va a hacer libre, necesito buscar ayuda, porque muchas veces no buscamos la ayuda necesaria. A veces solo creemos que con una aspirina se quita eso, ¿verdad? Cuando a uno le duele la cabeza, tómate una aspirina. Pero a veces es más complejo de lo que uno se imagina. La culpa es más compleja, entonces busca ayuda. Vea, yo te quiero invitar a que vayas a una iglesia, busques una iglesia. Nosotros, pues, quiero aprovechar e invitarte a Iglesia Vida Real. Puedes buscarnos en vidareal.tv y buscar uno de los puntos que tenemos disponibles. Y creo que cuando buscamos ayuda, cuando yo digo, sí, necesito ayuda, yo estoy viviendo la vida amargada, yo te aseguro que tu familia incluso va a ser más feliz, las personas que están a tu alrededor van a estar más tranquilos, más felices, porque la culpa no solo te daña a ti mismo, daña a los que están alrededor. Ajá. La culpa va a hacer que tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu cónyuge, toda la gente esté pasándola mal. Y entonces creo que es necesario que busques ayuda si hoy la necesitas. No, ¿sabes? Y perdón, Ganer, solo esa culpa, como decía el autor, te pasa la factura. Sí. Imagínate, te arruina el estómago, te crea problemas de salud, te crea un desbalance químico, físico y moral. Y moral, brother, y se nota. Y muchas veces esa forma de reaccionar o que se te saltan las emociones tiene que ver mucho con esa culpa. Y me gusta mucho, y quiero enfatizar en lo que terminamos leyendo el día de hoy. Si quieres cambiar tu vida, si quieres recuperarte de verdad, eso me gusta, si quieres crecer y librarte de ese sentimiento de culpa, y me gusta la palabra sentimiento de culpa, es algo que tú sientes, dice, tendrás que darle un ultimátum al pecado, darle un ultimátum al pecado. Si tú tuviste la oportunidad de ver la enseñanza de ayer, la prédica de ayer en vidareal.tv, si no te invitamos a verla, verás un testimonio de Alejandro Méndez en su vida de adicción al licor, ¿no? Y cómo una situación repetitiva, ¿verdad?, lo lleva a un ciclo de autodestrucción, y cómo una decisión valiente hace un cambio de vida. Dice, tendrás que darte un ultimátum al pecado, limpiar tu vida y decidirte por el orden. O sea, limpiar la vida y poner un nuevo orden, un nuevo comportamiento. Son pasos, pero son pasos de valientes. Vale la pena ser valiente y tomar esa decisión. Así es, y de verdad que es con valentía saber de que nosotros podemos hoy librarnos de esa culpa. ¿Saben? Si la culpa en realidad nos puede arruinar el día de hoy, valoremos nuestro presente. Bien, traigo a colación la expresión de nuestro buen amigo, el maestro Uwey, en Kung Fu Panda. En Kung Fu Panda. ¿Recuerdan ustedes? El que maestro decía, Shifu, ¿no? Así es, decía, el pasado es historia, ¿verdad? El cierto. futuro es un misterio, pero el hoy es un presente. Y por eso le llamamos regalo, ¿verdad? Es un presente, definitivamente. Pero realmente estas palabras los dijo Eleanor Roosevelt, que fue una política y una activista estadounidense, que la película lo había tomado. El ayer es historia. Así es. El mañana es incierto. Es incierto o bien es un misterio, ¿verdad? Es un misterio. Y el día de hoy es un presente. es un presente. Y por eso es que cada día es un regalo, ¿verdad? Así que hoy tenemos la gran oportunidad nosotros de tomar la decisión, como lo hemos hablado acá, de limpiar nuestra vida y así ultimar, acabar, terminar, ponerle un ultimátum a nuestra vida de pecado. Y eso es a través de examinarnos y de ser conscientes de que
al confesar ante Dios nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos puestas en el Señor. La esperanza de saber de un sacrificio que nos llevó y nos trajo salvación a nuestra vida y nos asegura un puesto allá en la eternidad con ¿Y Él. sabes qué dice? Me gusta una frase que Craig Rochelle dice mucho. Dice, las decisiones que tomemos hoy determinarán lo que vamos a vivir en el futuro. Parafraseándolo. Y ayer yo les quiero contar algo. Ayer estábamos haciendo algo, ya casi arreglándonos para descansar con mi esposa, y de repente la miro a ella con mi celular. Yo le dije, esa no es la clave. No, no es broma, no tiene mis claves. Y me dice, yo me le quedo viendo y me dice, ¿qué pasó? Me dice, es que le estoy dando gracias a Dios. ¿Pero por qué? Es que lo que pasa es que conozco tantas personas que no pueden dejar el teléfono en la mesa de noche sin estar preocupados. Entonces yo pienso ayer, la decisión que tomé de, digamos, ser una persona fiel, de respetar a mi esposa, Te hace libre. eso te hace libre. Te hace O sea, libre. si no quieres vivir con culpas, porque también estamos hablando de los que viven con culpas hace años, pero si no quieres vivir con culpas en el futuro, vas a tener que tomar acciones hoy para que no tengas esos resultados luego. No sé si me explico. Entonces, yo decido hoy ser fiel, honrar al Señor, honrar a mis padres, ser buen administrador, y todo eso nos va a ayudar a ser libres de culpa. Entonces, la verdad nos va a hacer libres. Entonces, yo quiero invitarte a que también tomemos hoy decisiones que puedan marcar para bien nuestro futuro y evitarnos tantos problemas. Así es, y por eso queremos recordarle los efectos negativos en nuestra vida debido a la culpa. Y ahí usted los podrá ver en pantalla, lo importante que es conocer de ellos. Recordemos, el número 1, la culpa destruye nuestra seguridad. El número 2, la culpa arruina nuestras relaciones cercanas, lejanas, intermedias, las arruina, mire. Y el número 3, la culpa nos mantiene estancados. No podemos avanzar y tomar las decisiones correctas. Así que hoy es un buen día para que podamos entregarle al Señor nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros planes y sobre todo saber de que en Él hemos sido perdonados. ¿Qué tal si me acompañan con esta pequeña oración y le decimos juntos, bendito Señor, qué privilegio estar delante de ti esta mañana y saber, Dios, que en ti tenemos abogado, que en ti tenemos ese consuelo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. A través de ti, Señor, podemos obtener el perdón y rechazar, Señor, toda acusación del enemigo para sentirnos culpables, que nos arruina nuestra mente, nuestro corazón, que arruina nuestra vida, Señor, ese futuro que tú has puesto en nosotros, un futuro lleno de fe y esperanza. Y por eso, Dios, hoy decidimos, Señor, tomar ese paso de fe donde nos examinamos, Señor, y confesamos nuestras faltas ante ti. Y por supuesto, Señor, que nos pongas en nuestro camino a personas, Dios, apasionadas con el deseo de escucharnos y también mentorearnos, Señor, y llevarnos por un camino correcto para que esa culpa, Señor, sea echada fuera, abandonada por completo y vivamos en plenitud por tu gracia y por tu favor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, Amén. y amén. Cristo vive. Amén, Eso es Rubén. Y antes excelente. de terminar, yo quisiera dejarles un comentario de Luis Azurdia, que está cerrando magistralmente este A ver. programa, porque dice, buenos días, gracias por cada mensaje que nos comparten. Dios es un Dios de pactos, siempre cumple sus promesas, pero desea un corazón limpio. Así, para mí, el orden y la limpieza de Dios sería tener cuidado de vivir acuerdo a la ley de Dios, y habla de qué vivir hermoso. en Amén. santidad. Y antes, el versículo del día después de esta reflexión de Luis: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, en Juan 1:19, Rubén. Así es. ¿Y qué vimos? Y también un mensaje de Adolfo Cepeda, se lo voy a leer. Dice, la limpieza y el orden con Dios es llevar mis pensamientos cautivos cada día a los pies de Cristo. Llevo mis pensamientos cautivos Amén. todos los días y de esa manera mantengo orden y disciplina espiritual. Hoy vimos los efectos negativos en nuestra vida por la culpa. Número 1, la culpa destruye nuestra seguridad. Número 2, la culpa arruina nuestras relaciones con otras personas. Número 3, la culpa nos mantiene estancados. No nos despegamos, no avanzamos, estamos parados. Y si hay una promesa, yo quiero dejarle esta promesa que está en Salmo 103:3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas
tus dolencias. Así que quiero invitarte a que puedas apegarte a las promesas del Señor. Amén. Y recuerdo las palabras de un buen amigo. Las promesas del Señor son como almejas. O las tomas o las dejas. Así es. Y la Biblia está llena de ellas para que podamos apoderarnos, hacerlas nuestras y sobre todo saber de que tenemos un Dios poderoso que está a nuestro lado, proveyéndonos, dándonos todo lo necesario para avanzar en esta aventura de conocer más a Dios y de tomar ese paso y avanzar. Next. Decide y avanza. Por eso lo invitamos a no perderse el episodio del día de mañana, donde seguramente seguiremos en nuestro proceso de crecimiento personal. Va a estar mejor. Y esto va a estar sucederá mejor, ¿cierto? únicamente si no va solo ni mal acompañado, sino vaya con Dios. Que Dios les bendiga. ¡Adiós!